Buenas tardes, días o noches. Transmitimos desde la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo y también estudiante de la Facultad de Derecho, Diego Rentería. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, creo yo, muy importante y muy trascendental. También se ha debatido en muchas ocasiones, pero creo que nada más se abarca este debate hasta ciertos aspectos, es muy parcial y la verdad no abarca en su totalidad, y es que es amplísimo verdaderamente el tema de la calidad de la educación en nuestro país. Veíamos la semana pasada cómo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país publicaba los índices pues, más actualizados sobre la situación de la calidad de la educación, la situación de las escuelas y también de los maestros en toda la República. Desde qué número de escuelas hay, qué número de docentes están impartiendo actualmente las clases, cuál es la matrícula final, puesto que hace años que no se conocía esta cuantía, este dato, algo que resultaría totalmente impresionante, cierto que existen ciertas instituciones hasta cierto punto democráticas y presumibles y pues no teníamos estos datos a ciencia cierta. Yo te pregunto, Diego Rentería, ¿qué opinas tú de estos datos últimos que publicó el INEGI sobre el sistema educativo en nuestro país y en qué situación se encuentra actualmente la calidad educativa? Bueno, los resultados que arroja este estudio, los resultados que arroja el INEGI, y sin lugar a dudas representan un avance y puesto a la condición en la que se encuentra la educación en nuestro país. No es un avance importante, pero sí significativo, sobre todo porque ahora ya conocemos pues por cuántas personas está conformado pues el padrón o el número de agremiados del CENTE. Ya nos da una idea de saber cuántos maestros hay, nos da una idea también de saber cuánto dinero se gasta en la educación, al menos ya hablando específicamente en algunos rubros. Recuerdo muy bien que de lo poco rescatable que tiene Loret de Mola como periodista, hacía un reportaje de esta asociación que se llama Mexicanos Primero, donde entrevistaron e intentaron en diversas ocasiones preguntarle a Elbastel Gordillo, que otrora fuera presidente de este gremio, y cuántos maestros se tenía en la base de datos, y ella jamás dio un resultado, es decir, no sabíamos cuántos maestros existían en el país. Lo que sí sabíamos era que más del 90% del presupuesto que se destina para educación se va para pagar los sueldos de estos maestros, lo que quiere decir que menos del 10% se invierte en infraestructura escolar, en becas escolares y en todas esas cosas que hacen falta, que son elementos esenciales para un desarrollo correcto y un funcionamiento adecuado de la educación en nuestro país. Hoy ya sabemos, lo comentábamos ahorita antes de comenzar a grabar, lo comentabas tú, y cuántos maestros, muy probablemente inclusive ya están muertos, cuántos son aviadores, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, no es un avance sumamente importante, pero sí es un avance significativo porque por lo menos ya comenzamos a conocer cuántos maestros contamos, cuántos verdaderamente dan clases, cuántos son aviadores, cuántos siguen en la nómina y ya murieron desde hace muchos años, etcétera, etcétera. Sí, creo que lo comentas muy bien. Ya existe una cuantía como tal, existe una estadística de en qué situación encuentra el sistema educativo mexicano, pero aún vemos deficiencias en el mismo y tiene que ver también mucho con el presupuesto que se le asigna año con año. Yo lo comentaba en un artículo, el presupuesto más alto dentro de los países de la OCDE, y esto habla de que hay una ineficiencia en su gasto, habla de que no se ha podido administrar de la mejor manera, de que es posible que existan ciertas autoridades pues que hacen desvío de los recursos destinados específicamente al rubro de la educación y que por tanto tenemos los peores índices de la calidad educativa en nuestro país. Hablo de exámenes estandarizados que dan, digamos, este indicio, exámenes como el Ceneval, como el enlace o como la prueba PISA, que es internacional y que muestran la baja calidad educativa, específicamente en rubros como lo es matemáticas y como lo es la habilidad lectora, y en la que se define al mexicano como un estudiante por debajo del promedio, por muy debajo del promedio, y que no es capaz incluso de resolver los problemas más básicos en cuanto a matemáticas. Ese es el tema, o sea, ir más allá de lo que se da en cuanto al presupuesto y las cifras de presupuesto. Lo han mencionado muchos grandes teóricos e investigadores de la educación en nuestro país,
es un país en el que se invierte mucho y se obtiene poco, en realidad la calidad educativa está por los suelos y se tiene que hacer algo, más allá de proponer alguna serie de reformas o leyes estructurales que traten de modificar el sistema reglamentario o legislativo, pues atacar el problema. Y ese problema no es exclusivo del sindicato, ese problema va más allá del sindicato o de las mismas autoridades. Se debe precisamente a la falta, en cierto modo, de la evaluación, porque bien se dice que si lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. Y en ese sentido yo creo que va encaminado también en las últimas cifras del INEGI. Pues si no se sabía a ciencia cierta cuál era la situación, el número de alumnos, el número de docentes, el número también de aviadores y el número de docentes comisionados, pues difícilmente se iba a tratar de mitigar o de resolver ese problema. Entonces, repito e insisto, por ahí va encaminado por tratar de evaluar en un principio cuál es la situación, de dar un panorama general y real sobre todo el sistema educativo mexicano y en ese sentido pues también hacer una serie de acciones de políticas públicas que permitan al corto, mediano, largo plazo mejorar la calidad educativa, ¿no? Ese debe ser, yo creo, el propósito al evaluar, al medir. Vemos también lamentablemente cómo este año no se va a aplicar la prueba estandarizada del enlace a algún sector de la educación básica y esto es lamentable, lo digo así porque pues es un instrumento en todo caso evaluador, mide año tras año cómo ha ido mejorando o empeorando en temas, en materias como civismo, como habilidad lectora o como pensamiento matemático y, cuáles países han avanzado más y digo, qué estados han avanzado más o qué estados han emprendido mejor las políticas públicas en materia de educación. En rasgos así muy generales, yo creo que ahí es en donde debe ir encaminado la acción, ¿no? Si bien se evaluaron ya, se tiene una cifra que no es totalmente real, porque bien lo dice el INEGI, solo se evaluaron el 90% del total de las escuelas, es decir, faltaría un 10%. Muy curiosamente, ese 10% restante se encuentra en estados del sur muy fastidiados, digamos, por los problemas de inseguridad y otras cosas como lo es Michoacán, Oaxaca y el estado de Guerrero. Bueno, aquí hay algo muy importante que señalar. Ya tenemos la información, ya sabemos, igual ya lo comentabas, no de manera total, porque no se evaluaron el 100% de las escuelas, pero ya sabemos cuántos maestros hay, ya sabemos, por ejemplo, cuántos son aviadores, o lo mismo que veníamos comentando, cuántos ya murieron y siguen apareciendo en la nómina. De lo que tú comentabas, que tenemos uno de los presupuestos más altos dentro de la OCDE en cuanto a educación. Recuerdo que en alguna ocasión, pues el hoy finado Lujambio decía que México, al ser comparado con los países de la OCDE, salía con un porcentaje, o salíamos siempre de entre los peores calificados, porque nos comparábamos con potencias mundiales, cada uno en sus respectivas ramas. Pero aquí hay una cuestión, nos comparábamos con esos países porque teníamos el presupuesto para competir con esos países. Es decir, si tenemos un presupuesto de los más altos dentro de este grupo para educación, ¿por qué tenemos de los peores resultados? Entonces ahora ya sabemos cuáles son los resultados, ya sabemos cuántos maestros hay, siempre hemos sabido cuál es el presupuesto, que aquí cabe señalar que Durango es de los pocos estados que del presupuesto propio es el que destina en educación, es decir, no cuenta con un presupuesto federal para el ramo de educación o para este rubro. También debemos entender y ser un tanto objetivos en la crítica y entender que la reforma educativa ayuda muy poco a mermar el problema de la calidad educativa, porque no todo radica en evaluar a los maestros o castigar a los maestros. No radica el 100% el problema de la calidad educativa aquí. Entonces ya tenemos todo esto y qué bueno que se tiene la información. El paso siguiente es saber hacia dónde vamos o qué vamos a hacer con esta información. Y si no, pues no nos va a servir de nada hacer estudios y conocer estas cifras si al final de cuentas no pasa nada. Entonces hay que saber cuál va a ser el paso siguiente, actuar de manera contundente para siempre ir mejorando la calidad educativa que tan deteriorada está en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hay que analizar y establecer un plan, una estrategia a corto, mediano y largo plazo en el sentido de cómo queremos ver a la educación en un futuro, cómo queremos ver a la educación mexicana en un futuro a 10, a 20 años, a 30 años y por qué sendero debe caminar, no por el sendero del pragmatismo o el de la ciencia, el de la teoría como tal,
porque hoy los países en vías de desarrollo y también los desarrollados están adoptando planes de estudio, desde mi punto de vista, muy avanzados que tienden por lo general a atender las necesidades tecnológicas y científicas que buscan en el estudiante pues un mayor desenvolvimiento, no solamente en la teoría, sino también en la sociedad, que él sea capaz de solucionar los problemas en la vida cotidiana, que sea capaz también de emprender proyectos y que sobre todo esté más inmerso en este nuevo sistema eh, mundial hegemónico que es el capitalismo, ¿no? Habremos de aceptar que el capitalismo pues todavía le quedan muchos años por delante y en ese sentido es necesario que los planes de estudio y la educación de todos los países vayan encaminados a la generación de más empresas, a la posibilidad de inversión y también a que a los estudiantes de cierto modo se les dé las herramientas necesarias para que vayan y pues puedan ser exitosos en el rubro en que se desempeñen. Insisto, se debe de plantear desde hoy y bajo estas cifras, bajo estas cuantías, un plan educativo a largo plazo que permita consolidar a la Academia Mexicana como una de las más productivas y solo así, atendiendo el problema de la educación, pues también se podrán mejorar los múltiples problemas que actualmente aquejan a la sociedad mexicana. Bueno, pues es así como llegamos al final de este video diario, en este esfuerzo que hace nuestro partido, el Revolucionario Institucional, por generar una corriente de crítica objetiva hacia el interior de nuestro partido y también sobre los acontecimientos políticos de nuestro país. Esto sería todo y nos vemos en el siguiente video diario.